Iniciamos con imágenes de las lluvias que estuvieron cayendo sobre nuestro territorio durante el fin de semana, afectando una parte importante del país. En Santo Domingo, calles anegadas nuevamente, e imágenes del túnel, de los túneles de la 27 de febrero que vuelven a preocupar a la población dominicana cuando se ven las filtraciones en el techo. Ya vivimos una tragedia como consecuencia de la falta de mantenimiento y decisiones que se adoptaron cuando este túnel fue construido, donde no se tomaron previsiones, tomando en cuenta el flujo de las aguas en la capital dominicana. Hoy, a raíz de una serie de sucesos que hemos vivido recientemente en nuestro país, la sociedad dominicana está más pendiente de que se tomen acciones para prevenir tragedias, en lo que tiene que ver con la cantidad de lluvia que está cayendo, las condiciones de las edificaciones, así que vamos a hablar de este tema más adelante y con estas imágenes iniciamos este programa de hoy, lunes 30 de junio del año 2025, en este su programa El Día, esperando que hayan disfrutado este fin de semana con todo y aguacero. Algunos tuvimos la oportunidad de disfrutar de espacios de comunicación y de intercambio con intelectuales dominicanos y extranjeros que estuvieron en nuestro país. Mucha gente aprovecha el fin de semana. Caiga o no caiga agua en República Dominicana, la gente lo que hace es que se inventa un sancochito y la pasa bien. Pero hoy, además de abrir con este tema, yo creo que es importante decir que el 30 de junio en la República Dominicana es un día muy, muy importante. Hoy se celebra el Día del Maestro, el Día de la Maestra y el Maestro de la República Dominicana, declarado así desde el año 1939, e increíblemente coincidiendo con la fecha y el natalicio de dos grandes de la literatura dominicana. Juan Bosch nació un día como hoy en el año 1909 y Pedro Enrique Sureña nació 29 de junio. Así que aprovechamos para dar un abrazo fuerte a los maestros y maestras de la República Dominicana, que son esas personas que nos encaminan por la vida con la formación, con los conocimientos que necesitamos para ser personas de bien. Un día como hoy valoramos ese esfuerzo de los maestros y las maestras de nuestro país y de manera muy especial un abrazo a mis padres, ambos maestros de la República Dominicana. Edith, muy buenos días. Muy buenos días, Amelia. Buenos días para todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Gracias a la gente que está en sintonía desde muy temprano. Agradecemos esa atención que nos prestan y como dices, ayer las lluvias, hoy lloverá menos según los informes de la Oficina Nacional de Meteorología, lo que hemos consultado, las probabilidades son mínimas, pero el sábado y el domingo llovió sobre nuestra ciudad, de modo que se llama la atención lo del túnel de la 27 de febrero y tenemos esas imágenes, señor director, por unas filtraciones que algunos de los que pasaban por allí hacían notar, las filtraciones del túnel, las lluvias registradas, miren ustedes cómo se ven. En un momento en que aquí ahora, y más con los techos, somos bastante sensibles, ¿qué está pasando ahí? Entonces, lo fueron reportando, son como goteras. El equipo de Telenoticias, fin de semana, que trabaja acá en este canal, se trasladó hasta el lugar y pudo provocar que efectivamente esto era cierto, que miren ustedes cómo estaban. Este mismo hecho ya había sido reportado de manera similar el 16 de mayo, eso fue como a las 3 de la tarde esa vez, ahora regresó y la gente por supuesto se muestra temerosa porque ya nos ocurrió una tragedia. Ahí están mirando, quizás sea irrelevante, pero para el efecto no tiene por qué botar agua desde el techo y me parece que el Ministerio de Obras Públicas y las entidades que dan mantenimiento, miren ustedes, deberían verificar esto. El sistema de desagüe, Edith, debería funcionar para que no le caiga el agua en el techo a la gente, en los carros. En los carros, pero además que podría poner en riesgo la infraestructura, o sea, eso no quiere decir que esa infraestructura esté en riesgo, pero ya hemos visto que hay que atender las señales. Ayer estuve en una actividad de la cual vamos a hablar en un ratito, que empezó a llover, era Mar de Palabras, y cuando salí estaba lloviendo, de hecho ni siquiera pude volver por eso, porque un problema con las lluvias, pero cuando iba se me ocurrió tomar el malecón de Santo Domingo. ¡Ay, mi madre! O sea, un poco de lluvia que cayó a mediodía. El malecón se inundó de tal manera que los vehículos, era casi a la mitad, próximo a la Máximo Gómez. Yo pensé grabar, pero honestamente yo estaba atendiendo al volante y a ver por dónde iban los demás.
en un momento determinado salí de esa zona, también en la Independencia en una parte. Entonces, ¿qué pasa en el malecón? El malecón que tiene el mar ahí, que es un punto idóneo para un desagüe, nada más que hacer una pequeña cuneta, que el agua se vaya, algo como si fuera una cuneta y lo limpian y el agua se va. No tiene que ser algo demasiado elaborado, no, sencillo, así como lo ponían, como esos carriles que se hacían en la antigüedad, nada, un modo de que el agua salga. Pero ahí próximo a la Máximo Gómez, totalmente inundado. Entonces, ¿qué pude observar? Si venimos desde el este-oeste, a mano derecha, que están las edificaciones, y del otro lado está el mar, usted va a ver grandes edificaciones con patios grandes que tienen sistema de recolección de agua, cogen un tubo, ese tubo viene, esos lugares no están inundados, y lanzan todo el agua directamente en la calle. Entonces usted tiene los desagües de la gente que vive en esa zona, los desagües caen directito a la calle. Y en la calle no hay forma de que el agua se vaya. Es increíble. Así que ojalá nosotros miremos eso, porque es tema que solo nos recordamos cuando llueve y vienen meses difíciles como los que hemos tenido con anterioridad. Hay que recordar que el agua de la capital baja hacia el sur, precisamente por la inclinación que tiene Santo Domingo. Eso es lo que provocó incluso el colapso de la pared norte del túnel de la 27 de febrero. La presión de agua desciende desde norte al sur por una inclinación natural que tenemos y eso también provoca una mayor inundación en el malecón, que como tú dices, con hacer unos filtrantes y unos tubos que caigan al mar rápidamente, eso estaría resuelto. Al inicio yo decía, antes de pasar a otros temas, yo decía que hoy es el Día del Maestro y la Maestra de nuestro país, un día importante para reconocer y recordar la importancia de la educación, pero hoy también vamos a aprovechar para sostener una entrevista con el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, que es nuestro invitado en el día de hoy, a propósito de esos desafíos que tenemos en la educación dominicana después de una lucha tan importante y firme que libró la sociedad dominicana para que el gobierno y el Estado dominicano en sentido general reconociera la importancia de asignar una cantidad importante de recursos que se entendía debían ser utilizados para mejorar la calidad de la educación dominicana. Hoy en día, 12 años después de la aplicación, 12 años después de la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación en el presupuesto nacional, seguimos enfrentando grandes problemas, grandes desafíos, no solamente de infraestructura, sino en los resultados ya para esta fecha y con la cantidad de años que tenemos asignando esos recursos a educación. Se supone que la primera generación beneficiada de esos recursos a nivel inicial se graduó el año pasado. ¿Cuáles son los resultados que estamos exhibiendo en términos de excelencia académica de nuestros estudiantes? ¿En qué consiste esa inversión que se está haciendo? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos con los maestros? De estos temas vamos a hablar con el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, que se estrenó en febrero de este año sustituyendo al anterior ministro y que había tardado unos meses, que dijo que utilizó para presentar un plan que presentó hace un par de semanas, y vamos a estar hablando de ese tema y de los desafíos y el seguimiento que este programa le ha dado a una serie de planteles escolares a lo largo de varios meses, algunos de los cuales algunos de los cuales no se han resuelto todavía. Así que vamos a hablar con Luis Miguel de Camps en el día de hoy en nuestro espacio estelar. Hablando del invitado del día de hoy, vamos a invitar a la gente. Ustedes nos pueden escribir las preguntas que tengan, la situación de sus comunidades, con las escuelas, al 829-345-1453. 829-345-1453 es el número de comunicación con nosotros. Mándennos sus mensajes, si tienen alguna fotografía o una situación particular de una escuela, ahí lo vamos a recibir. Hoy no está, pero mírenlo ahí. 829-345-1453. Aprovecho para darle buenos días a Germán Marte. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy buenos días, queridas compañeras. ¿Y tú? Edith Febles. ¿Cómo va la vida el fin de semana? Abelia de Chan. Yo voy bien. ¿Eh? Ayer estuve abueleando. ¿A su abuelo? Feliz, sí. Abuelo. Me visitaron Aurora. ¿Tú de abuelo? Ajá. Sí. Aurora y Lucía estaban en casa. Así que estaba, ya ustedes saben, mono, Qué lindos nombres. ¿Viste? Lucía era el nombre de mi mamá, el nombre de mi hija, el nombre de mi nieta, en fin, todo. Lucía. Ya saben, Lucía siempre luce. Y Aurora, por supuesto. Bueno, pues
como ustedes decían, compañeras, lluvia, muchas lluvias, temporada ciclónica, estamos en plena temporada ciclónica, que como ustedes recordarán, siempre inicia 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Día del Maestro, un abrazo. Amelia, tú tienes la doble dicha. Doble, qué chulo. Sí. Hija de 2 maestros, grandes amigos míos también, además. Les mando un saludo y un abrazo. Y a nombre de todos ellos, o a través de todos ellos, a todos los profesores, a todos los maestros de República Dominicana, que nunca han sido, pienso yo, suficientemente valorados, porque no era porque sí, que los papás de uno decían, hace un tiempo se decía, el profesor es un segundo padre, y siempre influye en uno. Usted me ha oído hablar mucho de la profesora María Luisa, pero cuántos profesores que van formando a uno en la vida, ¿verdad que sí? Y nos ayudan a enderezarnos, porque el humano es, ustedes saben, maleable de alguna manera, en el sentido que se puede formar o deformar según la influencia, según quien lo guíe. Jóvenes, ayer el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones anunció una medida que a mí me parece muy importante. Ustedes seguro que la vieron y los amigos también. Tiene que ver con la regularización de los teléfonos. Ustedes saben que cualquiera coge un maquito y a través de ahí, de esos maquitos que no tienen que tener una identificación necesariamente a nombre de quién está ni nada de eso, pues se hacen 1000 diabluras. La gente de Indotel, Guido Gómez Mazara, que fue quien dio la declaración, dice que en el país se han reportado una cantidad enorme de teléfonos robados, pero habla también de que le va a dar 30 días a las telecomunicaciones, a las telefónicas, mejor dicho, para validar la identidad de las personas. Le va a hacer una foto, además de tener que presentar una cédula y tal. No es de que dame uno y te fuiste por ahí. No, no, no. Tiene que dar la cédula y cosas. De modo que cuando se haga, porque a través del teléfono se puede rastrear, se puede dar seguimiento a cualquier crimen, a cualquier estafa, a cualquier delito. Entonces me parece a mí que es una medida importante que se ha anunciado ayer. Ojalá que se cumpla. Otra, aquí están llegando miles de teléfonos robados de otros países. Me imagino, estoy seguro, que los de aquí, los que se roban aquí, se roban promedio de 100 por día. ¿Oíste eso, Edith? ¿Oíste eso? 100 teléfonos diarios. Esos son los que se reportan, digo yo, porque hay gente que no reporta nada, desesperanzado, tú sabes. Lo deja así, pero estamos hablando de 100 teléfonos diarios en promedio que se roban aquí en República Dominicana. Entonces, después eso cualquiera lo activa por ahí, cualquiera ellos lo que hacen básicamente es desguazarlo, o sea, lo desarman y lo venden por pieza, sí, pero también eso yo creo que son 2 medidas importantes las que se han tomado. La importancia de uno haber pasado por una redacción por mucho tiempo y de haber hecho muchos trabajos de investigación y de estar en este oficio durante un par de décadas, que la tenemos los 3 que estamos aquí, es uno darse cuenta cómo en este país se anuncia como algo nuevo, algo que se supone que está establecido hace mucho. Yo en el año 2008, 2007-2008, hice una investigación con relación al tema precisamente de los robos que se hacían a la gente utilizando teléfonos con chips que no estaban identificados. Y el Indotel para esa época emitió varias resoluciones que apuntaban incluso hacia sancionar a las empresas de telecomunicaciones que vendieran chips prepagos, que vendieran teléfonos prepagos, sin utilizar la cédula de la persona, sin registrar el nombre, cédula y documento de la persona que comprara ese número de teléfono. Y digo número porque, ¿qué pasa? Que incluso en ese momento que se empezaba a activar cada vez más el tema de los teléfonos prepagos, que son una solución incluso para la persona que no puede tener un teléfono con factura, que tiene tal vez escasez de recursos y pone los minutos. En este país hay mucho relajo incluso con eso. Los paqueticos. Pongo un paquetico ahí. Ese tipo de ventaja y de facilidad se convirtió también en un mecanismo que utilizaban personas para estafar utilizando esos teléfonos, los llamados maquitos. De igual forma, se le pedía a los extranjeros
que vinieran al país. Recuerden que mucha gente puede venir con un teléfono abierto, que es un teléfono que se puede activar en cualquier lugar, uno simplemente poniéndole un SIM de cualquier compañía, de cualquier país al que usted viaje. Se les pidió a las compañías de teléfono que registraran con el pasaporte a esas personas. ¿Cómo es que en el año 2025 el Indotel registra otra vez y tiene que decir que le da un plazo de 30 días a las compañías telefónicas para que identifiquen a todas las personas que tienen esos números? También es cierto que el Indotel está solicitando que teléfonos activados o con líneas activas que no están en uso también sean identificadas, incluso para que no haya toda esa cantidad de números flotando en el espectro nuestro. Pero digamos que eso me llama la atención porque tiene que ver incluso con la continuidad del Estado, esa falta de institucionalidad. ¿En qué año fue que tú dices que 2008, que yo hice ese trabajo. Ok, miren, entonces 2008 el trabajo de Amelia, 2014, suspenderán teléfonos prepagos sin identificar. Año 2014, los celulares MACO son utilizados por elementos del crimen organizado. Más de 5 millones, 2014, más de 5 millones de teléfonos prepagados no están identificados por las compañías de telecomunicaciones, dijo el jefe de la policía en ese momento, era Manuel Castro Castillo, quien anunció que a partir del 12 de ese mes las líneas telefónicas de usuario en la modalidad prepago que no estén identificadas serán suspendidas mediante medidas tomadas por el Instituto de Telecomunicaciones Indotel. O sea que Indotel dispuso en el 2014 lo mismo. La disposición tiene como finalidad evitar que los ciudadanos aparezcan con números telefónicos a su nombre sin su conocimiento, combatir la delincuencia debido a que las investigaciones policiales arrojan que más de 80% de los teléfonos móviles utilizados por los autores de crímenes son líneas prepagadas o celulares MACOS, como también son denominados. Se hizo una rueda de prensa en el Palacio Nacional para decir que en República Dominicana funcionaban en ese momento más de 10 millones de teléfonos móviles, de los cuales 2 millones se encontraban en modalidad postpago y de los 8 millones restantes son prepagos. Debido a esto, las compañías de telecomunicaciones no habían podido actualizar las informaciones de millones de usuarios de teléfonos prepagos. Al día de hoy, las compañías de telecomunicaciones no han podido actualizar a los usuarios reales de más de 5 millones de teléfonos en el interés de vender más celulares e incrementar ganancias, que salieron a las calles a vender teléfonos prepagos, dijo el jefe de la policía en una rueda de prensa que fue conjunta. Estamos hablando del año 14 de junio del año 2014. En ese momento había aquí 10 millones de teléfonos, 10 millones. Eso se ha aumentado. Sí, sí. Y 8 millones eran de prepago. Muchos de ellos eran eso que tú estás diciendo, maquitos, que no necesitaban una identificación. En el año 2000, eso fue 14, Amelia 8, y entonces me encuentro que en el 2006 el Indotel anunció que habían autorizado, también habían suspendido, ordenado suspender, vender celulares MACOS, robar celulares y venderlos sin ningún tipo de consecuencia. No es una práctica nueva. Hace 15 años, así en el año, decían que había comenzado la medida, en el año 2006, cuando, oye esto, entonces dice, perdón, era desde el año 2006, esto fue en el 20, dice, robar celulares y venderlos sin ningún tipo de consecuencia. Este es otro reportaje, estamos llenos de reportajes, usted pone teléfono sin identificación, Indotel, República Dominicana. Uno espera, y ahora con Guido Gómez, que se cumpla. Ojalá se cumpla. Sí, él es bastante como tenaz, como dicen los colombianos. No abandona. Cuando coge con una cosa es ahí. Y eso es bueno, eso es como una característica de Gómez Mazara, que él cuando encamina un camino, usted lo ve recorriendo ese camino y vuelve sobre el mismo. Ojalá y no se olvide, y esta administración de Indotel logre eso. Porque es muy triste que nosotros estemos tanto tiempo con el mismo tema. Vamos a escuchar ya que Guido. hay un corte de Guido. Pues vamos a poner lo que dijo Guido Gómez Mazara. Dándole un plazo de 30 días para que limpien la data y en ese mismo plazo establecer que a partir de los 30 días en la República Dominicana, cualquier persona que adquiera una SIM card, para adquirirla necesita cédula y una fotografía. Todos ustedes saben dónde están ubicadas las plazas que en este país se dedican a teléfonos robados y desguazan el teléfono y lo revenden.
Eso es una maldita industria que hay en este país, que ha tenido como colaboración prácticas delictivas de cualquier naturaleza. Bueno, ahí está Guido Gómez Mazara. Ojalá, no sé, me gustaría hablar, por ejemplo, con alguna de las telefónicas, a ver si los 30 días para ellos es suficiente, si es un accionar técnico nada más, que sea así de rápido. ¿Y cuál es la sanción, la otra? O sea, 30 días, y si no lo hacen, ¿qué? Bueno, creo que puso que van a enfrentarse a sanciones en algún lado, pero cuando Indotel habla en estos términos, las telefónicas atienden. Debería, porque estamos viendo que no se ha atendido por mucho tiempo. Yo pensé que para comprar un teléfono había que presentar cédula. No, para comprar el SIM. Tú puedes comprar un chip con un número prepago. Y tienes que presentar. Cuando tú viajas fuera de República Dominicana, por ejemplo, a veces tu teléfono no funciona. Exacto, no, exacto, ese es el tema, que cómo es que se están vendiendo sin presentar cédula. En aquel momento, incluso el trabajo que yo hice, recuerdo que fue utilizando incluso en algunos momentos cámara oculta para ver si me vendían el ¿Y te lo vendieron? Y sí, me lo venden porque eso es así. Sin utilizar. Eso en ese momento, tú sabes. Eso es terrible para los delincuentes. No me conocía. Para los delincuentes. Pero mira, imagínate. dice que sí. Que hay gente que vende chip en la calle. Ajá, Pero es que eso estaba prohibido también, sin identificación. Eso no se vende como si fuera batata. Eso estaba, porque tú vas y compras lo mismo, comprar un plátano que comprar un chip. No, Seguro mira, que dice que le va a dar 30 lo confirma días, José, ¿lo ves? 30 días a las personas para que validen sus datos, para que vaya con la cédula y tal. Si no lo hacen, tienen que suspender todos esos teléfonos. la telefónica le suspende por 2 meses. Okay. Si en 2 meses la persona no regulariza su asunto, porque tú sabes que hay gente que están quitada, se lo eliminado. Entonces quien tiene que, o sea, es la línea te da el teléfono. Pero la persona que tiene el teléfono, tiene que ir a la telefónica y presentar, mira, el un 809 no sé cuánto está a nombre de fulano de tal. Si usted tiene un marco, bueno, hay más historias sobre eso, pero la vamos a contar después porque quisiera, así rápidamente, una noticia que estamos recuperando del viernes. Y les voy a explicar. Nosotros nos reunimos el día previo siempre, en las tardes, y miramos los temas que han ocurrido. Entonces, el jueves nos reunimos como siempre, pero este tema no teníamos noticia de él en ese momento. En la noche, nuestra productora, que es periodista aquí en el canal, pues mira, ya han pasado algunas cosas y uno siempre está pendiente, pero debo confesar que el viernes esta noticia salió a última hora, yo la leía extrañada de que hubiese ocurrido, ya casi sin tiempo al despedirnos, porque nos fijamos en las noticias adicionales ya un poco tarde. Y por eso dije, no podemos dejar de traer este tema porque a mí me parece muy relevante lo que ha ocurrido. Un profesor, Fernando Peña, Fernando Peña es académico durante muchos años, pero también activista de izquierda en nuestro país. Él, pero también la universidad han denunciado que agentes del J2 irrumpieron la tarde del jueves en el observatorio, en la tarde del jueves, en el Observatorio de Políticas Públicas que él dirige de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el objetivo de apresar, porque ellos asumen que es porque se ha estado oponiendo a proyectos que provocan severos daños al medio ambiente, como la barrita y demás. Los agentes, exacto, dice que los agentes se presentaron de forma arbitraria con armas largas y penetraron al recinto universitario rodeando las principales entradas y salidas. De hecho, al final de ese corte hay unas imágenes. Dice que forzaron puertas y que intentaron llevarse a Fernando Peña sin una orden de arresto de un fiscal presente. Ellos grabaron imágenes, ahí están mirando, de miembros del J2. Yo quiero que escuchemos a Fernando Peña porque nosotros no podíamos renunciar a hablar un poquito de esto, de eso que pasó. Escuchemos lo que él dijo. Sabiendo la posición que hemos adoptado, lo que es un intento de presión. Y aquí el J2 cuando viene, me costó decírselo y tuve que decírselo al oficial que vino, con el que había hablado antes de venir aquí por teléfono, que estuvo incluso a título individual y personal en esta misma oficina donde usted me está entrevistando, que me llamó por teléfono y que quería conversar conmigo, porque es parte del tipo de presión que ejerce bajo cualquier tipo de alegato de subterfugio los cuerpos de seguridad del Estado, repitiendo la tradición trujillista y balaguerista. Pues es la misma policía, es el mismo cuerpo de seguridad, es la misma lógica de represión y es la misma conducta de Fuerzas Armadas que siempre están al servicio de los poderes.
Según los datos, la Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, FAPROAS, habló sobre esto. El J2 es el órgano de inteligencia del Ministerio de Defensa. Y supuestamente había dicho, y lo estoy mirando, la versión de FAPROAS había dicho que buscaba a Fernando Peña para aclarar una llamada telefónica. Yo quiero decir sobre esto, todo esto es muy raro y todo esto nos remite a tiempos superados. Nosotros tenemos que hablar o de a esto tiempos como que creemos superados. Presumiblemente superados. Sí, que presumíamos superado. Fernando Peña, que es politólogo, creo que es sociólogo de profesión. Él es y académico, politólogo y profesor de la Universidad. Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS. Exactamente, y que ha estado en diferentes grupos y movimientos, siempre lo hemos visto luchar por otros, por el colectivo. Esa es una especie en extinción. A la gente le forma hoy para pensar en lo suyo, para ver qué me voy a ganar. Una gente así profesional como él, con los créditos académicos que tiene y la profesionalidad que tiene, pues por supuesto podría decir, yo me dedico para mí, pero siempre que yo lo he visto en la televisión, en la radio o desde hace muchísimos años, uno lo ve apostando al bienestar colectivo. Usted puede decir, a mí no me gusta cómo él haga las cosas, usted puede pensar que está en una línea contraria a la suya, lo que usted quiera, pero usted sabe que es una postura cargada de honestidad, que él está luchando por cosas que pertenecen al colectivo. Pero además, entonces yo no quiero pasar por alto esto, porque la última vez que nosotros tuvimos a un órgano de inteligencia persiguiendo a un profesor, tuvimos una muy mala experiencia. Aquí hemos tenido gente en diferentes situaciones con hechos que no quisiéramos ni siquiera recordar. Y no le luce a esta administración, no le luce, porque el discurso de los políticos que sustentan este gobierno ha sido siempre de confrontación con este tipo de práctica. Y me parece que eso merece una aclaración. El J2 no está facultado para entrar al fuero universitario, volar el fuero universitario, además de eso, arrestar personas o procurar llevarse a alguien. Gente que se dice del J2, porque tampoco eso se puede determinar. Te dice, sí, soy del J2, con unos chalecos. Bueno, estaban armados, tenían chaleco. Tenía chaleco, pero hay gente que se pone chaleco. O sea, lo primero es que el J2 confirme. Peor. Exacto. Si es así, oye, perdóname, sí, porque uno si asume, fuere así, no. Ojo, si fuere así, que no, porque él dice, me llamó a un oficial que ha llamado, que estuvo en esta misma oficina, pero si fuere así, que lo hacen motus propios o que lo hacen sin ser del J2, es peor, porque se trata de una acción paramilitar. Ojo, ¿por qué se asedia, por qué esta presión sobre el profesor Fernando Peña? Un revolucionario de larguísima data y que ha sido un hombre coherente, como poca gente, porque aquí la incoherencia parece ser como la, qué sé yo, la moda. Una cosa te dicen hoy y mañana te dicen la otra. Cuando están en la oposición te dicen, mira, es con violín la cosa, y cuando están agarran una guitarra como si nada. Es así, cambiamos. Pero este hombre, como pocos otros, ya quedan pocos en este país, ha sido coherente toda la vida. Usted podrá decir, como dice Edith, que está equivocado o que usted no comparte su línea. Usted podrá tener diferencias con él, pero ha sido coherente. ¿Por qué se le está asediando? ¿Por qué se le está presionando? Él, junto con otros del observatorio de la UAS, han acompañado a las comunidades de Zambrana y otras comunidades de Cotuí en contra de las pretensiones de la Barrigol de desalojarlo como si nada, sin compensar a esa gente, sin un trato digno a los que ponen a parir la tierra, ¿verdad que sí? Entonces, como politólogo, como dirigente, pero sobre todo como profesor, como un orientador, ha estado acompañando a esa comunidad de los sacerdotes, a los campesinos, y por ahí viene la cosa. Aseguren lo que por ahí viene la cosa, porque eso no es que un oficial del J2 se soñó, bueno, mañana perseguiré a Fernando Peña. No, lo está haciendo probablemente. Mira, por este accionar. Yo solo quiero cerrar con algo, y es, pueden tener cualquier dato que quieran, que uno no sepa o lo que fuera, pero para eso existe el Ministerio Público. O sea, el J2, si tiene los órganos de inteligencia de un país, si tienen unos datos, van al Ministerio Público, preparan cualquier requerimiento que quieran. El Ministerio Público está facultado para citar a cualquier persona, hacer un interrogatorio, determinar. Lo que no puede ser es que se tomen esa atribución.
A mí, ese es el problema. Independientemente, cualquier duda, cualquier problema, tiene que agotarse un procedimiento. Y evidentemente la de agentes de inteligencia entrando a una universidad no forma parte de esos procedimientos, evidentemente. No sé si Amelia tiene algo más sobre esto, pero si no, pasamos a otro tema, porque este fin de semana se realizó algo que se llama Mar de Palabras. Mar de Palabras es fue un encuentro literario maravilloso, y nosotros ahí tienen ustedes, así mismo se veía el ingreso. Yo solo tuve un rato, Amelia estuvo la mayor parte del tiempo, o todo el tiempo que se realizó, y nosotros hemos escogido algunos momentos de la primera ponencia. Queremos invitar a la gente que quiera ver, porque está disponible, ellos transmitieron en vivo, y están disponibles las ponencias, y la verdad que valen inmensamente la pena. Señor director, México, Estados Unidos, y le puse México, Estados Unidos a esto porque hablan dos personas, una de México, es académica, politóloga y escritora mexicana, Denise Dresser. Ella tiene una participación pública muy activa, y también un ex diplomático de Estados Unidos que, por lo que contó, había estado presente en República Dominicana trabajando como diplomático. Me puse a buscar y hay un artículo que señala cómo fue que este hombre renunció a su cargo diplomático justo cuando llegó el primer gobierno del actual presidente de los Estados Unidos. Él era embajador en Panamá y no comulgaba con las ideas de lo que él vio en primera persona. Pero ahí se habló de una forma que merece la pena escucharse, sobre democracia en este caso, porque se hablaron otros temas. Así que, señor director, vamos con esa mirada desde México y desde Estados Unidos a la democracia en América Latina. América Latina, entre la fragilidad democrática y las nuevas formas de autoritarismo. Participan el diplomático estadounidense John Philly, la analista política mexicana Denise Dresser y el jurista dominicano Flavio Darío Espinal, bajo la moderación del escritor venezolano Alberto Barrera Tispe. Juntos reflexionarán sobre el papel de América Latina en un escenario global marcado por profundas transformaciones políticas. Buenas noches, soy Denise Dresser, mexicana. Yo viví los tiempos de la claridad en México en los 80s y los 90s, cuando teníamos muy claro que había que sacar al PRI de los pinos. Y había un enemigo común, identificable. Soy de la generación de la transición democrática. Salimos a las calles para exigir una autoridad electoral autónoma, elecciones limpias y confiables, transparencia, rendición de cuentas, y celebramos en el año 2000 cuando México se volvió ejemplo de una transición votada. Fast forward 20 años después, y ahora estamos en la época de la indefinición, de la confusión, donde se nos dice que la democracia significa otra cosa, donde tiempos oscuros recorren no solo mi país, sino la región y el mundo, donde el término democracia ya es un término contested, o sea, es cuestionado, ya hay múltiples definiciones, donde vemos ejemplos de regresión a lo largo del continente y a lo largo del mundo, incluyendo en Estados Unidos. Y lo que antes parecía claro para quienes hemos sido activistas, demócratas e hemos intentado ser congruentes, es ver la forma en la cual van surgiendo autoritarismos populistas de izquierda o de derecha que se llaman a sí mismos democracias y que logran convencer a la mayor parte de la población de que lo son, aunque tras bambalinas o incluso de maneras muy abiertas, como en México, vemos cómo vamos perdiendo derechos. Derechos a elecciones libres y limpias, derechos que incluyen derechos humanos básicos, libertad de expresión, derecho a gobiernos civiles. Es un derecho que estamos perdiendo en mi país,
con leyes que se aprueban al vapor por una nueva mayoría, un nuevo partido, gobierno en el poder que se asemeja en mucho al viejo PRI que alguna vez habíamos sacado, pero que ahora tiene una gran dosis de legitimidad electoral. Y yo diría que esa es la paradoja de nuestros tiempos, cómo están construyéndose a lo largo del mundo democracias, yo diría entre comillas, que en realidad son autocracias votadas. Cómo las elecciones y la voluntad popular llevan al regreso de formas de gobierno autocráticas que pensábamos superadas. La democracia está muriendo con un estruendoso aplauso popular. Ay, perfecto, esa frase que es buena para retomar, es decir, pero quisiera retomar un poco la pregunta anterior a ver si John puedes, digamos, lo que me interesa a mí era trabajar en esa línea desde el pasado a esta definición del presente que ha hecho. Exactamente, y la verdad es que es perfecto porque yo vengo de los Estados Unidos, yo soy de una experiencia por lo opuesto de Denise. En los años del PRI, yo me crié en un país que era plena democracia, a tal nivel, con tanta arrogancia, que nos permitimos, como diplomáticos, a pregonar la buena nueva de la democracia a toda América Latina. Yo, personalmente, pasé 30 años trabajando en México, en República Dominicana, donde ustedes me platanizaron, me dieron mi español, muchas gracias. Pero en Colombia, en los 90, en Panamá, en El Salvador, después de los conflictos, y siempre, no importaba que fuera un presidente republicano, presidente demócrata en Estados Unidos, una cosa, un cimiento, o sea, la raíz de nuestra razón de ser era la promoción de la democracia por una creencia firme en que era la democracia que nos protegía porque las democracias se resuelven problemas entre ellos con consulta y no con guerra. Hoy día, lamentablemente, en mi país, yo le he dicho a los amigos míos, espérate, yo he visto estas películas antes, lo vi en Nicaragua, lo vi en México, lo estoy viendo en El Salvador, y lo que veo aquí en mi país no son simplemente los primeros pasos, es un avance, un asalto directo en contra de la democracia y francamente nos tiene a muchos americanos amedrentados. Estamos con pavor, pero como dice Denise, y es correcto, la mitad del país, un poco menos de la mitad del país, está ahí aplaudiendo. Y la gran pregunta es ¿por qué? Y creo yo que es porque después de 1989, cuando Estados Unidos efectivamente y Europa y sus aliados ganaron la Guerra Fría, lamentablemente, como quien dice en buen inglés, we took our eye off the ball. Perdimos la necesidad o perdimos la conciencia democrática de seguir luchando, perfeccionándolo todos los días. Y caímos, lamentablemente, Alberto, en una especie de coma democrático, donde lo tomamos por hecho, sí elecciones, sí esto, lo otro, pero no prestamos la atención necesaria. Y hoy día estamos viviendo los resultados de esa coma democrática que vivimos y hemos vivido en Estados Unidos. ¿Hay otro corte que sacamos? Qué bien habla ese hombre. Pero sí, antes del corte, Edith, no sé cuál fragmento sacaste. La verdad que fue un verdadero banquete del que disfrutamos este fin de semana en ese festival, que ojalá, bueno, que esta es su primera edición y ojalá se repita nuevas ediciones y con diferentes aspectos de conversación. Un banquete porque tuvimos la oportunidad de acceder al pensamiento y a la interacción con intelectuales y sobre todo escritores de América Latina bueno, había un escritor angoleño, pero sobre todo de América Latina y dominicanos, algunos de los cuales son dominicanos residentes en el extranjero. Y ahí se habló desde la perspectiva de lo que significa escribir en tiempos convulsos,
como estos, donde incluso se cuestiona y hasta se pide en las redes sociales de las personas para determinar si se le da visa o no, donde se deportan, en el caso de los Estados Unidos, estudiantes que participan en escuelas de política y de sociología por expresar sus pensamientos después de haber obtenido un visado en un país donde se supone que existe la libertad de expresión. Pero no es solamente el caso de los Estados Unidos, sino que allí se tuvo la oportunidad de debatir y de conversar sobre, digamos, los grandes desafíos que tenemos en la democracia a nivel mundial. Tenemos regímenes autoritarios o con visos de autoritarismo en diferentes países del mundo, incluyendo varios latinoamericanos, muchos de los cuales llegan a través del voto popular, como decía Desiree Dresser, que me parece que ese término de autocracias votadas me llamó mucho la atención, es un término que seguro vamos a escuchar con mayor frecuencia. ¿Qué está pasando y cómo se están utilizando los mecanismos de comunicación para cuestionar la prensa a nivel mundial? ¿Cómo se han utilizado mensajes cortos y simples para tratar de desacreditar a aquellos que a través de investigaciones profundas, como la sociedad civil, los organismos internacionales que han sido aprobados por las mismas naciones, como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, poco a poco se han vuelto infuncionales en la medida en que los mismos gobiernos irrespetan sus decisiones, aun cuando esos países han decidido pertenecer a esas organizaciones? El mundo está atravesando por una situación donde vale más incluso la simpleza, cómo se tergiversan los discursos y qué impacto. Esa fue una de las conversaciones que incluso se sostuvieron, una de las conversaciones que se sostuvo ayer fue el impacto que tiene incluso ese trabajo que se ha hecho para desacreditar la prensa, el impacto que puede tener no solamente para la vida democrática, sino también para el desarrollo de los pueblos, como el papel de la prensa, que ha sido siempre ese órgano que defiende a la sociedad, hoy en día en base a mensajes simplistas, se está viendo cuestionada y en muchas ocasiones las personas están perdiendo la confianza en aquellos que durante años se han convertido en las personas que investigan, que profundizan y que enfrentan el poder. Y ese enfrentamiento de la prensa frente al poder ha sido uno de los mecanismos para frenar esas autocracias. Y ahora, a través de mensajes pequeños, cortos y palabras simples, se desacredita todo ese trabajo y uno dice, ¿y mañana qué le quedará a la gente? En la medida en que se pierda la confianza en todo, porque hoy en día se cuestiona todo, ¿qué le queda a la gente? Y me parece que ese ha sido uno de los grandes aportes de este intercambio de mar de palabras, que definitivamente se convirtió en un centro de conferencias permanentes durante 3 días que esperamos que continúe. No vamos a poner todo, porque yo no quiero, podemos, ¿sí? Yo quiero felicitarle a ustedes, porque sí. A ellos, ¿no? A ustedes, a lo que hicieron a mal de ustedes palabra, porque ¿no? pudieron disfrutar de ese banquete. No, yo solo un ratito. Ok, aunque sea un ratito, aunque sea un segundo, siempre vale la pena lo bueno. Yo cuando me pierdo, voy siempre a la literatura. Cuando me sentía en algún tiempo desanimado, siempre buscaba Vivir como él, de Guillem Van Troy. Siempre me daba como ánimo todo el trabajo que pasó aquel vietnamita, o que la tristeza nunca sea reportaje al pie del patíbulo. Esos son textos de una profunda esperanza. O Papillón, que narra la lucha de un hombre por su libertad. Pero también la poesía te ayuda. Hay un poema de Fito Páez, que interpreta a Mercedes Sosa y él mismo, que dice, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Entonces, cuando uno oye a ese John Freely, se pronuncia, así es, sí. John Freely, ese norteamericano, te dice a ti que no todo está perdido en un mar de confusiones donde el conservadurismo y la negación de derechos parece ser la onda, donde todo parece que gira para atrás, que las ruedas de la historia quieren ir para atrás. Tú encuentras como más que mar es un oasis, lo que ustedes vivieron, un oasis, ¿verdad que sí? Entonces uno dice, no todo está perdido, no todo está perdido y hay una luz y comienza a verse eso. Y yo quiero, con tu permiso, Edith, porque sé que tú vas a seguir con ese tema, vincular esto con otra cosa.
que pasó ayer, bellísima, y fue reconocimiento al aporte de los cocolos en República Dominicana. Eso también en el ámbito cultural, porque la cultura es sin quizás, más allá de los misiles y las cosas, donde se libra la lucha más feroz, más cotidiana, más permanente, porque incluso se libra dentro de uno mismo. A veces usted piensa una cosa y en la tarde dice, espérate, pues no era como yo estaba pensando esta mañana, o tiene esas dudas que son terribles cuando tú tienes que tomar una decisión o no tienes claridad. Y aquí hay mucha gente perdida, lamentablemente. Entonces, cuando aparece un mar de palabras sabias, palabras que iluminan, gente luminosa. Qué nombre tan bien puesto, ¿eh? Cónchole, sí. Tú dices, vaya, qué bien. Eso que hizo ayer la Cancillería Dominicana, fue precisamente el canciller Roberto Álvarez quien ha dado las palabras, Rubén Silié que estuvo ahí, en el que se presenta un libro que recoge los textos de una serie de intelectuales dominicanos, ¿verdad?, que hablan del aporte de unos migrantes que han venido de otras islas, 25 en total, y que aportaron significativamente a la cultura dominicana, que van desde los, ¿cómo se llama? Los que bailan, ay Dios, se me ha ido, desde los que participan en el baile, en la música, el gagán no lo encuentro ahora, desde Don Plin, desde el texto de literatura, desde los Guloya que estoy buscando, gracias Edith, los Guloya, desde los Guloya que son tan nuestros como Juan Luis Guerra y su Acumayá Saé, o dice la canción. No solo ahí, sino también la literatura con James, Roberto, no solo ahí, sino también en lo culinario y también lo técnico. Eran excelentes técnicos, por eso lo trajeron para la industria azucarera dominicana. Entonces, eso te dice que no todo está perdido y que en ese mar donde parece ser un rechazo a todo lo otro, a todo lo que es diferente, que aparezca, y precisamente desde Cancillería Dominicana, un reconocimiento al aporte de gente que no vino a invadir, que vino a aportarnos a nosotros, y que hayan eventos como este de Mar de Palabras, a mí me ilumina, me da mucha esperanza. Recomendar, porque sé que no tenemos tiempo, pero no solamente se habló de política, se habló de medio ambiente, bueno, se habló de literatura en sentido general y la literatura de forma amplia. Hubo conversatorios sobre el medio ambiente, sobre el futuro y además muchas conversaciones sobre el Caribe. Y me llamó la atención una frase de Soledad Álvarez que decía que el concepto de isla en República Dominicana es un concepto conflictivo, incluso el reconocimiento de cómo somos y esas relaciones bilaterales y cómo República Dominicana parecería que está más cerca de los Estados Unidos y de España que incluso de Puerto Rico. ¿Qué decir de las pequeñas islas de las Antillas Menores? Decir que descubrí muchos autores dominicanos, Cleivis Natera, Zoraida Peguero, dentro de esos autores dominicanos que residen en el extranjero, Junot Díaz, que estuvo aquí, el premio Pulitzer 2008, decir que estas conferencias están en YouTube, en Mar de Palabras. Ustedes ponen así en YouTube y se pueden encontrar con cada uno de esas conferencias, porque es mucho, no tenemos el tiempo para decir todo lo que pasó durante 3 días de conferencia, cada 1 hora, pero de llamar la atención incluso sobre esos autores dominicanos que hablaban de lo que significa para ellos escribir como parte de la diáspora. E incluso me llamó la atención algo que decía Junot Díaz, que él reconoce mucho esos silencios, los silencios del dominicano, las cosas que no se dicen, que se saben pero que no se dicen. Hay muchas reflexiones que se pueden atrapar desde ahí que no podemos decir en 2 o 3 minutos. De hecho, yo voy a renunciar al corte que tenía porque no tenemos más chance. Vamos a ir a la pausa, ustedes buscan y pueden ver, hoy tengo una gallera en mi garganta. Vamos a tener al ministro de Educación de la República Dominicana, recuérdenlo, en un ratito. Así que hacemos la primera pausa para cumplir con el director.